Pastor José Nava, traer el mensaje de la palabra. Para la gloria de Dios. Gracias. Good morning. Praise be to God. Buenos días. Le damos gloria a Dios siempre. Gloria a Dios. Es un día hermoso que Dios ha preparado. Y esta mañana es un privilegio poder estar aquí con ustedes, oyendo y viendo la palabra de Dios. Hemos estado aquí en el libro de los Hechos, en nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo 24. Continuamos esta mañana con este libro de los Hechos, capítulo 24. Vamos a tratar de ver los versículos del 1 al 27. Entonces aquí seguimos con nuestro estudio y aquí vemos que el domingo pasado vimos que Pablo fue llevado a Cesarea y ahí él fue llevado bajo la guardia del gobierno, el ejército romano. Licias, el comandante romano, era responsable por cuidar y proteger a Pablo, porque Pablo era un ciudadano de Roma. Entonces había los del saduceo, los fariseos, ellos tenían un plan para poder asesinar a Pablo, lo querían asesinar. Entonces vemos aquí que ellos en su plan trataron de hacer eso y Dios lo protege a Pablo. El comandante se da cuenta y ve que las acusaciones que tenían contra Pablo no eran dignas de ser asesinado o muerte o estar encarcelado por un largo tiempo. Pero la secta estos hombres pusieron un equipo de 40 varones para que fueran a tratar de asesinar a Pablo. Entonces Pablo estuvo en la custodia del comandante Licias y eso llega él lo llevan a los soldados, lo llevan hasta Roma y vemos ahí, hermanos, que algo poderoso que Dios es, ¿verdad? Dios usa las vidas y las tribulaciones que tenemos en nuestras vidas, las usa para su gloria. Entonces eso quiere decir que otra vez algún más, ¿verdad? Dios nos ama y tiene un propósito para nosotros, pero sabemos que el propósito Dios no nos da y muchas veces el propósito que Dios tiene no es el propósito que nosotros pensamos. Los planes que nosotros tenemos no necesariamente son los que Dios tiene. Y aquí vemos que alrededor de la injusticia en la que estaba Pablo, lo estaban tratando injustamente, lo querían hacer daño hasta muerte, lo querían encarcelar, le estaban dando cargos falsos, estaban tratando de arruinar su reputación y acusándole de unas cosas muy serias. Y en el medio de toda la injusticia, de todo, el gobernante lo traía todavía el comandante: cuando eres un ciudadano de Roma, te deben de dejar ir para que te aparezcas en corte. Pero aún así lo tenían a él bajo custodia injustamente. Pero Dios muchas veces en esas circunstancias se glorifica más. Y tenemos que ver que en veces vamos a estar en circunstancias injustas, en veces vamos a estar en circunstancias difíciles, pero allí es donde Dios usa nuestra vida para su gloria. Y podemos tener la confianza que si somos de Él y estamos en cualquier situación, quizás en veces no entendemos por qué estamos en esta situación, no entendemos por qué nos está pasando esto, no entendemos qué es lo que está pasando alrededor de nosotros o por qué, pero lo que sí podemos tener confianza es que Dios está en control de tu vida y de tu propósito. Y Él lo va a usar para su gloria. Entonces, aquí Pablo vemos que esa era la única forma. Imagínense, hermanos, todo lo que él estaba viendo y no se apagaba. Al contrario, él seguía adelante. ¿Por qué? Por las promesas de Dios. Dios tiene promesas, hermanos, y esas son las que debemos de agarrarnos nosotros. Y aquí vemos que Pablo fue llevado a Roma y vemos que esto causó que hubiera una serie de juicios, y en esta serie de juicios contra él, Dios le dio la oportunidad a Pablo para proclamar el evangelio a la gente más poderosa de la tierra, hasta a César mismo. Imagínense, hermanos, Dios cómo puede usar nuestras vidas para su gloria. En el versículo 1 vemos aquí, dice así: 5 días después,
descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y a un cierto orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y aquí vemos que Ananías era el sumo sacerdote. Él originalmente tenía intenciones malas contra Pablo. Las intenciones de él eran llamar al comandante, decirle: tráiganme a Pablo para poder investigarlo un poco más profundo. Pero no lo hacían porque querían investigarlo más profundamente, lo hicieron porque quisieran que lo trajeran y en el camino iban a tratar de asesinarlo. Entonces vemos que las intenciones de este sumo sacerdote no eran buenas, hermanos. Ellos estaban haciendo esto bajo una pretencia falsa. Pero vemos que Dios usó a un niño, aunque lo que vemos de las Escrituras era un jovencito, que era el sobrinito de Pablo, para poder traer a luz el plan que tenían estos hombres contra Pablo. El sobrinito no sabemos cómo se dio cuenta del plan, pero lo que sí sabemos es de que sabía exactamente todo lo que estaba planeado. Y Pablo lo manda con el comandante para decirle, y el comandante obviamente no quiere que pase eso bajo su guardia, de que lo asesinen a un ciudadano romano, porque se hubiera metido en unos problemas muy graves. Dios usó a este comandante, al niño, usó al gobierno, al ejército más poderoso romano, para proteger a Pablo y llevarlo a Roma, para que no le pudiera pasar nada. Y vemos ahí que llega Pablo ya allí, y 5 días después llega Ananías con los ancianos y con un abogado listo para traer estas faltas en contra de Pablo. Ellos no viajaron tan recio como los soldados, ¿verdad? Trajeron a Pablo. Ellos se tardaron un poquito más, ¿verdad?, para llegar, pero ellos estaban ahí delegando y planeando para impresionar al gobernador. Y nomás el sentido de que Ananías hubiera dejado Jerusalén para llegar allí, dejar ahí y traerse ancianos, enseñaba que la cosa era seria. Era un show lo que estaban haciendo. Ananías deja ahí, era algo significado, ¿verdad? Que esto era serio. Y llegando allí con la presencia de ancianos y con abogados, entonces vemos ahí, llegaron hasta con el Sanedrén, ahí con los fariseos, llegaron con los fariseos, saduceos. Entonces vemos aquí que llevan abogados, porque ahora obviamente necesitaban abogados, porque ya no era un caso de la ley judía, ahora esto ya se hizo ley romana. Entonces ahora sí necesitabas un abogado, y él se llevaron a un abogado que tenía las habilidades para conocer las cortes romanas. Entonces vemos que ellos estaban ahí con este abogado que tenía unas habilidades definitivamente buenas para poder él probar que Pablo había también violado la ley romana. Ellos querían que lo soltaran a Pablo para que ellos pudieran tomar el caso y darle hasta la muerte. Y para hacer eso tenían que probar que Pablo había violado también, fallado en la ley romana. Llevaron sus abogados ahí y todo contra Pablo. Ahí lo llevaron. Y ellos ahí, el abogado, él comienza su serie de hablar con el juez ahí, con quien es Félix, el gobernador, halagándolo, ¿verdad? Tratando de apapacharlo, tratando de levantarlo, tratando de exhortarlo, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Aquí, tratando de tomarle el pelo, ¿verdad? O apapacharlo, ¿verdad? Para que se anime él. Pero Félix estaba muy enterado de lo que estaba pasando. No era un hombre que era fácil llevar. Aquí dice en el versículo 2, dice: y cuando éste fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu presencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud.
pero no molestarle más largamente. Te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí vemos que, como le digo, los trata de dialogando ahí. Él comienza a decirle que él es excelente, que gobierna muy bien este gobernador, pero la realidad era de que la gente judía lo odiaba a Félix. La gente judía en la política, los sacerdotes y todos ellos, la gente religiosa, eran políticos ya para este tiempo. Estaba corrupto el sistema judío para este tiempo. Hacían transacciones con la ley romana para tratar de hacer lo que ellos querían hacer y continuar en sus posiciones. Ellos estaban tratando ya de sacar a Félix de ahí. Félix era un hombre malo, hermanos. Él había crucificado a muchos judíos inocentes y unos que no eran inocentes, porque se levantaron judíos en contra del pueblo romano. Y cualquier persona que hablara mal y en contra, Félix llevaba con toda la mano para tratar de sacarlos y hacer un ejemplo de ellos. Pero los judíos había muchos. Y él lo que no quería era un alboroto, que se dieran cuenta sus superiores, la gente que se diera cuenta, porque si no, Félix también tendría consecuencias y él no era un gobernador que podía gobernar paz. Entonces aquí estaban echando mentiras porque no había paz entre ellos y los judíos, para nada, no había paz. Lo odiaban. No había habido paz entre los judíos y en ese pueblo por 5 años desde que Félix estuvo allí. Entonces vemos aquí que lo están tratando de nomás apapachar para que les dé el lado de ellos. Pero vemos aquí que están tratando de agarrar el lado bueno del gobernador. Versículo 5 dice: porque hemos hallado que este hombre, una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dice, pero fíjate lo que dice aquí, dice brevemente. ¿Por qué brevemente? Dice el abogado, quiero informarte brevemente. Él lo que quería es agarrarlo a su lado para que él podría ya darles el caso a su lado, porque brevemente, verdaderamente no tenía nada contra Pablo. Esa era la realidad. El abogado y la gente no tenía nada contra Pablo, porque lo que sostiene una acusación en contra de ti son testigos. Hay que haber testigos, hermanos. Sin testigos el juez no va a dar su sentencia. Entonces, brevemente, él lo que querían era nomás, ok, vámonos, déjanos, suelta a este hombre, no pierdas tu tiempo aquí, suéltalo. Este hombre es malo, va a causar alborotos. Este hombre es líder de una secta. Y comienza ahí. Intentó también proclamar el templo y pretendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero intervino ¿quién? El turno que de quién, de Lisas. Con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y aquí ahora le comienzan a decir, mira, ¿sabes qué? No nomás eso, ¿verdad? Estaba él proclamando el templo. ¿Por qué lo acusan también de ser una secta? Porque, hermanos, viven en un país, en Roma, de que tenía que estar aprobada tu religión. No podías tener una religión que no estuviera aprobada por el gobierno. Entonces no tenían ellos la libertad de nomás tener y decir, bueno, yo quiero hacer esta religión o la otra religión. Tenía que ser aprobada por el gobierno romano. No nomás podías practicar tu Dios o lo que sea, no podías. Tenías que registrarlo y tenía que ser aprobado. Si tú estabas alabando o haciendo otra religión que no era aprobada, el gobierno entraba allí, te arrestaban, y si seguías, la muerte. Entonces ellos estaban tratando de probar que Pablo había quebrado la ley romana también. Y no nomás así, cuando estabas bajo tu religión, estaba bajo la protección romana, entonces si ellos quebraban la ley, entonces la ley romana dejaba que tú pudieras darle justicia y traerle como tú quisieras. Ellos querían que Félix les dijera, ¿sabes qué? Bueno, sí quebraron la ley, profanaron tu templo. Ah, no, entonces eso está mal, está bueno, pues ¿qué es la consecuencia, la asistencia que les da
que les dan ustedes. Y si dicen, pues vamos a darle muerte, entonces pues muerte es. Estaban tratando de hacer esto, ¿verdad? Y dice sí, y luego le dice, y no nomás eso, Lisas vino y nosotros ya estábamos con esto, yo no sé por qué estamos en este caso, ya estaba todo arreglado, pero viene Lisas aquí y nos interrumpe. Viene el comandante y interrumpe esto. Ya lo teníamos en nuestra custodia. Pero obviamente ahí Pablo fue cuando en su astucia les dijo, hey, yo soy un ciudadano romano, y ahí fue donde entró la ley romana para protegerla, ¿verdad? Mandándole a sus acusadores que venirse a ti, tú mismo pues al juzgarse podrás informarte que todas estas cosas son de que lo acusamos. Los judíos también confirman diciendo así es todo. Entonces hasta agarraron a judíos que vinieran a decir que así era todo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que en el 22 vemos que Félix no se comió esta acusación, porque en el 22 dice, ¿sabes qué? Vamos a esperar hasta que venga el comandante Lisas para que podamos ver exactamente lo que esté pasando. La secta en la que la acusaran era la secta nazareña. Obviamente los cristianos seguían a Jesús de Nazaret. Entonces ellos lo estaban acusando de ser el líder de la secta nazareña, lo acusaban a él de que había profanado el templo entrando ahí injustamente. Entonces obviamente una secta de esas el gobierno no iba a aceptar, ¿verdad? Los cargos estaban aquí. Los cargos lo estaban tratando de mentir y ponerle cargos que no eran ciertos, y aquí Pablo le dan la oportunidad de poder defenderse de todas estas cosas. En el versículo 10 dice, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que a veces éste respondió. Entonces el gobernador mira a Pablo y le dice, puedes tú hablar. Y aquí Pablo va a comenzar a hablar, ¿verdad? Pero acuérdate también que una carta fue llevada hacia Félix, y en la carta que vimos la hizo Lisas y describió exactamente lo que había pasado. Lisas se hizo el héroe diciendo, mira, gobernador, rescaté a un ciudadano tuyo, un ciudadano romano, le querían dar muerte, hubo violencia y yo lo rescaté y te lo traigo a ti. Entonces él lo que quería era verse como el héroe Lisas, pero sí explicó bien lo que había pasado. Lisas mismo dijo, no hay caso de muerte este hombre, o sea, no se merece muerte, o sea, no sé qué hizo, pero no veo yo que sea tan grave de esa forma. Y lo bueno, hermanos, es de que aquí este gobernador, aunque no era perfecto, estaba haciendo una cosa importante, una cosa que vemos en los proverbios, una cosa de sabiduría. Una cosa que vemos en Galatas, una cosa que vemos bíblica, hermanos. Que debemos de ver los dos lados, no nomás un lado. Muchas veces nomás vemos un lado, un juez o algo puede ver un lado, pero nosotros como cristianos podemos ver nomás un lado de la historia, y eso causa peligro, hermanos. Ver un lado de la historia causa el peligro de que se hagan falsas acusaciones, de que haya chismes, hermanos. De que comenzamos a chismear, a decir cosas que no estamos seguros de lo que están haciendo. Entonces, por eso es importante no comenzar a desparramar mentiras o rumores o chismes. Tenemos que ver los dos lados de la historia, y por eso vemos que eso se practica en nuestras cortes, hermanos. Tienen la oportunidad el juez y los testigos de ver y oír los dos lados, siempre. Y aquí Félix ya sabía, él ya tenía esa carta que él ya la había leído, ya sabía lo que estaba diciendo. Y más, no nomás eso, vemos también que este gobernador tenía mucho entendimiento de la ley judía. Su esposa era judía, su esposa misma era judía. Y él no era extraño a las leyes judías y de lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba muy familiarizado con eso. Y ahora viene Pablo, y él no va a andar tratando de apapacharlo. Pablo nomás va a dar lo que es verdad. Va a dar la verdad. Versículo 11 dice así, como tú pues, vemos aquí, ¿verdad?
sacerdote, como tú pues, seratorio, no hace más que 2 días que subí a orar en Jerusalén, y no me hallaron disponiendo ningún alboroto a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. So dice, mira, es imposible estas acusaciones, porque yo cuando llegué estaba todo en paz, yo estaba allí en el templo y no había nada de problemas, no había nada de alborotos. Ni te pueden probar, le dice Pablo, tampoco te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto sí confieso, les dice Pablo, esto sí confieso, el camino que ellos llaman Irgiria. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas que están escritas. O le dice Pablo, mira, algo que sí te confieso es el camino, así le decían, ¿verdad? El camino era una manera de que hablaban el camino que es siguiendo a Cristo. Y Félix sabía del camino, sabía de la cristianidad. Obviamente la cristianidad estaba impactando tanto que mira dónde tenían a Pablo. Y Pablo les dice, oye, yo sí soy culpable de estar en el camino, pero fíjate, mis padres, ¿quién habla? Jacob, Abraham, está diciendo, y las leyes. Dice, yo estoy con estos que me están acusando, yo creo las leyes y en los padres de ellos, en lo que se ha dicho en las Escrituras. Les está diciendo Pablo, creyendo en los profetas que están escritas, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos y de los justos como los injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo estaba listo para admitir siempre que sí, yo soy un creyente del camino, un seguidor del camino, ¿verdad? Soy un creyente. Le decían, mira, yo no soy de ninguna secta, yo estoy fundado sólidamente en las escrituras de los profetas, que ellos dicen que también creen en eso. No nomás esos, yo estoy con ellos. Yo sirvo al Dios que nuestros padres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacobo. Creo todo de acuerdo de la ley, le está presentando. Yo no sé de qué están hablando ellos. Referencia en lo que Moisés escribió, los primeros 5 libros que vemos ahí, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, yo tengo una conciencia que limpia. No estoy haciendo nada malo. Yo no sé de dónde están sacando ellos tanta cosa. 17 y 18 dice, pero pasando algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaban en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecerse ante ti de las acusaciones que están en contra de mí. O digan estos mismos, se hallaron en mí alguna otra cosa, o que vengan a decirme si hay una otra cosa mala que mal ha hecho cuando comparece ante el concilio, ¿verdad? Y dice, a no ser que estando entre ellos propupí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Está diciendo, mira, lo único que hice es, hablé de la resurrección de los muertos. Y ahí fue cuando hubo el alboroto. No fui yo necesariamente. Está diciéndole, mira, aquí la responsabilidad es estos judíos de Asia. ¿Dónde están? Ellos son los que comenzaron todos. Yo vine, ¿a qué crees que vine? A dar que mis alabanzas en el templo. Me estaba purificando, estaba haciendo lo mismo que ellos creen. ¿Cómo voy a hacer una secta? Pero llegaron estos judíos de Asia, ¿y qué crees? Vinieron y ellos fueron los de todo alboroto. ¿Y dónde están, gobernador? ¿Dónde están todos estos hombres que comenzaron todo? ¿Por qué no están aquí? Ellos deben de estar aquí y si hay algo, una acusación que ellos puedan hacer
y acusarme para yo poder defenderme. Entonces, Pablo supo cómo hacerle. Él sabía, aunque no era abogado, él sabía que tenían que probar todas estas cosas y no tenía nada que probar de lo que él le estaban acusando de ser mal, de lo que él hizo mal. Entonces vemos aquí en el 22 al 23. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, otra vez, él estaba informado del camino, de las creencias de las que Pablo traía, les aplazó diciendo: cuando descenderé el tribunal de Lisas, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces le dice: ¿sabes qué? Mira, cuando venga Lisas, que se aclare todo esto, que venga el comandante. Ya para este tiempo la cristianidad ya había agarrado vuelo, ya estaba volteando todo al revés, ya la gente conocía del camino. Félix conocía del camino, porque la gente judía esperaba el Mesías. Y este camino en el que estaban viendo, Esteban ya había sido un mártir, el primer mártir, ya habían visto gente encarcelada, habían oído de Pedro, del poder que Dios tenía con él, ya sabían de los milagros de Cristo. Era muy, muy avergonzoso para los fariseos y los saduceos que Cristo Jesús resucitó de los muertos, o como dicen ellos, alguien hizo trampa porque la tumba estaba vacía y ellos habían mandado a que fuera sellado, y era una vergüenza para ellos que no hallaron el cuerpo de Cristo. Entonces, esto se hizo, ya la manera era muy popular, y luego Cristo anduvo 40 días allí con ellos, se apareció, hubo testigos, más de 500 testigos lo vieron ascender. Entonces, la gente sabía del camino, habían oído el evangelio ser predicado, ya estaba desparramándose. Si vemos en los capítulos anteriores como agarró vuelo, más gente venía, la multitud se agregaban y se agregaban más, hasta dice la palabra de Dios en Hecho que había fariseos, que escribas que se estaban siendo convertidos en la manera. Esto era algo que ya Félix entendía, nomás que tenía una decisión mixta, ¿verdad? No quería hacer un lado a los judíos porque sabía bien que podían ellos hacerle la vida miserable, ¿verdad? Podían hacerle la vida más difícil. Pero también él sabía que las acusaciones que ellos tenían estaban incorrectas, que eran falsas, lo que ellos estaban haciendo. Y él había ya, como te digo, ya había oído reportes y había visto el lado de Pablo, y ahora ahí presente veía lo que Pablo estaba diciendo, y pues Pablo tenía toda la razón. 24 al 25. Dice así: algunos días después, viniendo Félix con Dursila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio que viene, Félix se espantó y dijo: ahora vete, por cuando tenga oportunidad te amaré. Entonces, no sabemos por qué razones, ¿verdad? Pero obviamente Félix y su esposa, que era judía, tenían una curiosidad. Tenían una curiosidad de este camino. Acuérdense que estaban interesados en estas cosas religiosas, especialmente él teniendo una esposa judía, y ya que lo tienen ahí, todo Roma ahí está, y ven se comienza a hacer algo grande esto, hermanos. Esto se comienza a hacer página primera en el periódico. Y pues estás hablando de Roma, la nación más poderosa ahí, la tierra más poderosa, estás hablando de César. Y pues esto se hace un alboroto, o la esposa, ¿verdad? ¿A quién tienes captivo? Pablo, el que trae esa nueva religión o ese nuevo camino, sí, ¿y qué hace la esposa? Que venga a hablar. Y el Félix también tenía curiosidad, aparte le llama a Pablo para que venga y les diga del camino de estas cosas. Después de esos días, ya que llama, viene y dice aquí que quieren ellos saber
de la creencia en Cristo, vemos que Pablo no se hace atrás, no comienza él a darles un evangelio suavecito para que a lo mejor diga el juez, ¿sabes qué? El gobernador, hombre, ¿sabes qué? Está bien bonito eso, no tiene nada que ver, no tiene nada de malo, qué padre, mira, hasta me beneficia si la gente puede... No, Pablo les dio el evangelio completo. Les habló de la justicia, del arrepentimiento, les habló del juicio que iba a haber delante de Dios un día, hermanos. Él no se hizo para atrás para nada, tratar de manipular a Félix o agarrar favor con él, sino él habló de justicia, de dominio propio y del juicio. Acuérdense que Félix era un hombre muy orgulloso y ya este era su tercer matrimonio y ni estaba ni casado cuando estaba con ellos, estaba viviendo en adulterio. Tenía muchas cosas él que no estaba haciendo bien, ni su esposa. Esto les dio una convicción y se espantó, dijo, ¿este es el camino? No, pues ese camino no lo quiero. Se espantó, le dio mieditis, dijo, ay, juicio con Dios, mira, esa religión no me cae. Pero había curiosidad, les gustó parte de las cosas, pero había partes que no le gustaban. El evangelio, hermanos, no es centrado en el hombre, el evangelio no es un mensaje centrado en el hombre. El evangelio se trata de una revelación de Dios, que se revela a Dios y su justicia y se revela la condición del hombre contra Dios. Ese es el evangelio. El evangelio es una revelación de Dios, que vemos su justicia y vemos la condición del hombre, hermanos. Y una vez más les digo, sí, Dios nos ama y Dios tiene un plan hermoso para nuestras vidas, hermanos, pero es el plan de Dios, no el plan de nosotros. Pablo tenía su plan y él celoso por Dios, pero Dios lo tuvo que tumbar del caballo y le cambió todos los planes a Pablo. Los planes que Pablo tenía para riquezas, para posición, para poder, fueron todos caídos. Y Dios lo usó grandemente a Pablo y lo sigue usando grandemente. Y a muchos otros que vemos en la Biblia los usa grandemente. Y Dios quiere usarte a ti grandemente. Vemos ahí que Dios demuestra su amor, hermanos. Lo que es el amor verdadero es que Cristo fue nuestro sustituto hasta la muerte para nosotros que éramos pecadores. Vemos que aunque éramos pecadores, Cristo aún así todavía murió por sus enemigos, hermanos. La condición del hombre es cuando en el jardín entró el pecado por un hombre, entró el pecado con todos, hermanos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ningún justo. Todos estamos separados de Dios. Pero Dios en su gran misericordia nos trajo a nuestro Señor Jesucristo, caminó a este mundo y fue el sustituto de lo que nosotros merecíamos, pagó para el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos ahí que el arrepentimiento, el hombre tiene que hacer en su vida es arrepentirte. Y ahora yo te digo, arrepiéntete y regresa a Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Arrepiéntete y regresa a Dios, pero no regreses a Dios a tu modo, regresa a Dios con humildad, hermanos. Queremos venir a Dios con nuestra lista de demandas. Queremos venir a Dios, pero queremos venir a Él como nosotros queremos venir. Dios dice, sométete, ven a mí humildemente. Es su manera o nada, hermanos. Su manera o nada. Venemos con Dios en humildad y en fe en Cristo Jesús. 26 y 27 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Dinero, como dicen en México, ¿verdad? Una mordida. Quería pero un mordidón, sí quería un mordidón, era gobernador, no le puedes dar para las cocas, ¿verdad? No le puedes dar nomás para las cocas, a él sí le puedes dar, tienes que dar para más. No jala ahí para las cocas o para los tacos.
Dice, él estaba esperando que Pablo le diera dinero para que le soltara, pero cual muchas veces lo hizo venir a hablar con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix agradecer con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años, hermano, lo dejó. Este caso, 2 años. Estuvo trayendo a Pablo, pero cada vez, ¿qué crees que pasaba? Estaba dando el evangelio Pablo con la multitud. Y eventualmente vamos a ver que comienza y llega al César, al presidente, si digamos, hombre poderoso. Félix tenía unas intenciones malas, él quería mordida, él tenía sus intenciones porque él lo tenía ahí a Pablo. Pero Pablo no cayó en eso. Pablo sabía que el plan de Dios era que estuviera ahí, que pudiera dar el evangelio. Las oportunidades que él tuviera para proclamar el evangelio eran suficientes para Pablo, razón de quedarse ahí, hermanos. Pablo entendía que quizás había injusticia alrededor y pues cosas malas que había alrededor de él, hermanos, pero aún así Pablo estuvo fiel, hermanos. No porque Pablo tenía esas fuerzas, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se agarra de las promesas de Dios. Y Dios no es mentiroso, hermanos. Todas las promesas. Y si no estamos en la Biblia, hermanos, si no estamos en las Escrituras, ¿cómo vamos a saber las promesas de Dios? No hay poder sin la palabra de Dios, hermanos. Si no la anhelamos, si no tenemos hambre para su palabra, ¿de dónde vas a sacar balas para la guerra, hermanos? Dios te está dando una bomba atómica con un poder que nadie más podrá contigo. Ni el infierno, ni el diablo, ni nadie te está dando una bomba atómica como ninguna. ¿Y de qué nos estamos agarrando, hermanos? De devocionalitos, 1 hora aquí, 1 hora acá, un servicio allá, con puras pistolas de agua, hermanos. Estamos peleando la carne, estamos peleando el mundo y estamos peleando al diablo con pistolitas de agua ahí. Hermanos, Dios quiere que tengas victoria, y la victoria está en Cristo, y Cristo es el verbo, y el verbo ¿qué, hermanos? Vino, vive, se hizo carne. Esta palabra es viva. Cualquier cosa, Dios dice que Él va a estar contigo. Si estás en su camino, si estás en su propósito, dice, no importa qué tan difícil se pongan, qué es lo que está pasando. Hermanos, no vamos a saber quién era Pablo, quién era Pedro, quién era Santiago, quién era Esteban, quién eran todos estos hombres que vemos en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No sabríamos quién son todos los hombres de la historia de la iglesia sin saber cómo los conocimos: bajo persecución, bajo sufrimiento, bajo consecuencias difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí se ve tu cristiandad. No puedes saber quién son estos hombres si no pasan lo que pasa, hermanos. Lo que sea que estemos pasando, que está difícil, la gente nos está viendo, hermanos. ¿Cómo respondemos hacia los sufrimientos? ¿Cómo respondemos hacia la injusticia? ¿Cómo respondemos cuando las cosas nos están yendo no como queremos, verdad? ¿Cómo respondemos, hermanos, a las pruebas que nos pasan en la vida, hermanos? Ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios, hermanos. Porque no vas a ver a Dios venir de las nubes, porque cuando lo veas venir es demasiado tarde, hermanos. Sino ahorita el mundo ve a Dios en el cuerpo, en el cristiano, en el creyente. ¿Cómo vas a dar ánimo a otro y sabiendo, mira, las promesas de Dios son verdad? Cuando pasamos por cosas buenas, pues todo está bien padre, hermanos. ¿Qué prueba podemos dar? Las pruebas vienen no porque Dios quiere que te apagues o te quiere agüitar o no quiere que te diviertas o no.
Él trabaja todo para bien en tu vida, para aquellos que lo aman. Y lo va a acabar. Él comenzó tu fe, Él comenzó tu cristiandad y la va a acabar, la va a determinar. Félix debía de haber decidido hacer su decisión ya, pero él estaba esperando una mordida, él lo tenía ahí de curiosidad. Y finalmente los judíos convencieron al gobierno arriba de Félix de quitarlo de ahí. Tantos años querían quitarlo y finalmente lo quitaron. Félix estaba bien conectado, sabemos, la historia nos dice. Podía haber Félix ido a la cárcel o consecuencias más serias, porque cuando te quitan de ahí es por algo. Pero él pudo, con sus conexiones, a que no le pasara algo muy mal, y para acabar su reporte que tenía que entregar y ir a dar cuentas, les quiso dar helado a los judíos para que no le echaran mucho. So dejó a Pablo preso cuando era inocente. Lo dejó preso. Félix era un hombre que conocía el camino. Félix era un hombre que era curioso en el camino. Félix lo entretenió oír a Pablo y amenió, te apuesto. Él estaba ahí, mira, este hombre sí sabe, su esposa, vamos a conocerlo, es una atracción, es esto. Y ahí están un rato. Y Félix es como muchas gentes hoy en día. Muchas gentes tienen curiosidad de Dios, ¿verdad? Pero realmente no quieren ver la verdad y la realidad que trae la verdad. No quieren ver como Félix su condición enfrente de Dios. No quiere ver sus circunstancias, que está ofendiendo a un Dios santo y verdadero. Le da miedo, pero es puro curiosidad, lo trae para atrás. 2 años lo tuvo ahí, trayéndolo para atrás cada rato para escuchar su evangelio. Y hay mucha gente ahora que vienen a escuchar y vienen para atrás y te trae para atrás la curiosidad de ver qué va a predicar, a ver a quién va a echar, a quién le va a echar, a ver qué va a hacer, a ver a quién va a ofender, a ver qué va a decir. La curiosidad. Y aquí están, como Félix. Pero el corazón, hermanos, el motivo en el corazón no está bien, hermanos. Y hay mucha gente así hoy en día, hermanos. Félix no quiso venir, ahí estaba Félix, sí, pero no quiso venir completamente, porque sus motivos no estaban bien en su vida. Félix quería venir a Dios en sus propios términos. Hermanos, no podemos venir a Dios con nuestros propios términos. No podemos venir a Dios y decirle, Señor, cuando ya tengo todo bien o tengo que arreglar esto, no, así no jala, hermanos. No puedes estar así. Tienes que seguir el camino. La salvación del pecado ocurre en los términos de Dios, no en los términos de nosotros. Y Cristo nos advierte, ¿verdad? En Mateo 7 dice que el camino hacia la vida eterna es angosto y el camino hacia la destrucción es ancho. Grande, grande, grande. Y muchos pasan por el camino ancho, pocos por el camino angosto, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque queremos entrar al camino angosto con todo lo que traemos. No cabes, tienes que llegar sin nada. No cabes en un camino angosto. Te tropiezan las cosas que te quieres traer contigo. Por eso a muchos les gusta el camino ancho, porque pues ahí puedes llevarte todo lo que tú quieras, toda tu idealidad, tu religión, como tú la quieras dar. Esos son los términos de Dios, no de nosotros, hermanos. Muchos piensan que son salvos, pero andan en el camino ancho, no en el camino angosto, hermanos. Muchos cristianos andan pensando que son cristianos, pero andan en el camino ancho, no en el camino angosto. Hermanos, Primera de Pedro, rápidamente, capítulo 4. Tomen ahí su lugar, voy a acabar con ese texto, hermanos. Cuando habla la Biblia de sufrimiento, hermanos, no está hablando de las consecuencias de tu pecado.
Cuando habla la Biblia de sufrimiento y tribulaciones y todo, está hablando de cuando vamos bien con el Dios y hay injusticias que nos pasan. No está hablando de sufrimiento por las consecuencias de tu pecado, porque sigues haciendo decisiones que no son buenas, te metes en problemas, causan cosas, hermanos, en nuestras vidas que nos hacen y nos dan problemas en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, en nuestra vida práctica, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en nuestras consecuencias que nosotros mismos hacemos por ser cabezudos, por ser desobedientes. No podemos decir, mira Dios lo que me está pasando, mira Señor, tengo tribulación. Eso es tu hecho, tú andas mal y todo esto te está pasando porque tú lo hiciste. Estamos hablando de sufrimientos, hermanos, de negarte a ti mismo por otros, de estar en el servicio del Dios, de que va a llegar injusticias, hermanos, de hacer decisiones que agradan a Dios y no necesariamente a ti te van a agradar. Pablo no estaba en la cárcel por algo que él hizo. Él estaba en la cárcel injustamente, hermanos. Es la diferencia. Job no perdió a sus hijos y a su casa porque andaba con las finanzas mal o no estaba dándole cuidado a sus hijos. Job sufrió por la vida, hermanos. Dios, era la voluntad de Dios, se llevó a sus hijos, se llevó a sus finanzas. No era porque él lo hizo necesariamente. Si vamos a sufrir, hermanos, que cuente, que sea para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Que sea para la honra y gloria de Dios. Como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de rogar a la gente a que venga a reconciliación con Dios. Ese es el ministerio de la iglesia del creyente, 2 Corintios 5:20. Pero debemos de ser nosotros fieles en el medio de la injusticia, como Cristo mismo fue fiel en el medio de la injusticia. Hermanos, ahí vienen estos tiempos que estamos viendo. Hay muchas injusticias, hay muchas cosas que van a pasar. Hermanos, tenemos que permanecer fiel en el medio de las injusticias, hermanos. Dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si sufrimos, hermanos, no hay que avergonzarnos si es por causa de Dios. En esta vida, si sufrimos, que sea para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Que cuente, hermanos. Y tenemos que acordarnos que no importa qué sea lo que estemos pasando, no sea qué tan difícil se pongan las cosas, lo que es, y no importa qué tan imposible se vea para ti. Acuérdense que lo que es imposible para el hombre, todo es posible con Dios, hermanos. Y no teman, porque Cristo prometió que estará con nosotros hasta el fin de este siglo. Entonces tenemos que nosotros seguir perseverando para la honra y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos has salvado, Señor, para el propósito tuyo, Señor, para tu honra y tu gloria. Señor, yo sé que no lo merecemos tu gracia, Señor, pero nos las has dado, Señor, y te damos gracias, Señor. Perdónanos por nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, Señor, a fundarnos bien en tu palabra. Tráenos más cerca a ti, Señor, siempre. Danos hambre y danos sed para tu palabra, Señor. Porque para prepararnos, Señor, porque los tiempos vienen, Señor, y los tiempos vendrán, y tú lo advertiste, donde habrá sufrimiento y injusticia y persecución para tu gente, Señor. Que podamos nosotros ser fieles en este medio, que no fallemos la prueba, Señor. Que podamos ser fieles, Señor, alrededor de la injusticia, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te amamos, Señor,
Y todo esto te lo pedimos para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.